Mientras todo el mundo hablaba del mercado de pilotos y la Fórmula 1 parecía entrar en pausa por el parón de verano, Franco Lento hizo un movimiento silencioso que podría cambiar por completo su futuro. Lo más sorprendente es que casi nadie habló de ello. El 3 de agosto viajó personalmente a la fábrica de Alpine en Stone. Y cuando un piloto decide presentarse cara a cara en el corazón del equipo durante las vacaciones, normalmente significa una sola cosa: todavía hay asuntos muy importantes sin resolver. Pero lo que realmente estaba ocurriendo detrás de esas puertas es mucho más interesante de lo que muchos imaginan. Antes de seguir, si te apasiona la Fórmula 1 y quieres conocer las historias que los grandes medios muchas veces pasan por alto, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí analizamos cada detalle que puede cambiar el futuro de pilotos como Franco Colapinto. Y créeme, lo que vas a descubrir hoy explica por qué el silencio alrededor de esta negociación dice mucho más que cualquier comunicado oficial. Porque hay un detalle que casi nadie está mencionando. Colapinto no viajó a Stone para una sesión de simulador ni para una simple visita institucional. Viajó al mismo lugar donde comenzó a preparar el A526 meses atrás, donde trabaja junto a Sparlow y el resto de los ingenieros, y donde Flavio Briatore toma muchas de las decisiones más importantes del proyecto. Si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1, sabes que estas reuniones presenciales durante el parón de verano no ocurren por casualidad. Y aquí es donde toda la historia empieza a cambiar. Durante las últimas semanas, muchos medios transmitían la sensación de que la renovación estaba prácticamente cerrada, que era cuestión de tiempo, que solo faltaba el anuncio oficial. Sin embargo, la visita de Colapinto a la fábrica plantea una pregunta inevitable. Si todo estaba prácticamente acordado, ¿por qué viajar personalmente para negociar? Esa simple pregunta cambia completamente la perspectiva. Porque cuando un contrato ya está cerrado en un alto porcentaje, normalmente los últimos detalles se resuelven entre representantes, abogados y llamadas telefónicas. Pero cuando un piloto cruza medio continente para sentarse frente a los responsables del equipo, significa que todavía existen diferencias importantes. Y según distintas informaciones provenientes del entorno europeo, esas diferencias no tienen nada que ver con el talento de Colapinto. Ese es precisamente el punto que mucha gente no está viendo. No se está discutiendo si Franco merece el asiento. Se está discutiendo cuánto vale ese asiento. Y en la Fórmula 1 esa diferencia puede significar millones de euros. Aquí aparece un nombre que empezó a generar un enorme debate: Javier Rubio. El periodista español lanzó unas declaraciones que en Argentina provocaron todo tipo de reacciones. Algunos las rechazaron inmediatamente. Otros entendieron que, aunque fueran incómodas, describían perfectamente cómo funciona este deporte. Su primera afirmación fue contundente. Según Rubio, al finalizar julio Colapinto todavía no tenía contrato firmado para 2027. Una frase simple, pero con un enorme peso, porque rompía completamente la narrativa que muchos daban por hecha. Sin embargo, eso no era lo más importante. La verdadera bomba llegó cuando explicó cuál era el principal obstáculo de la negociación. Según Rubio, Flavio Briatore estaba pidiendo más dinero a los patrocinadores de Colapinto para renovar el acuerdo. Y aquí es donde mucha gente empezó a confundirse. ¿Por qué pedir más dinero ahora? La respuesta tiene bastante lógica desde el punto de vista empresarial. Cuando Alpine incorporó a Colapinto, el equipo atravesaba uno de sus peores momentos deportivos. Estaba luchando en el fondo de la clasificación, con poca exposición mediática y un valor comercial mucho menor. Hoy el escenario es diferente. El equipo ha mejorado considerablemente su posición en el campeonato de constructores, la visibilidad aumentó. La presencia en televisión es mayor. Los patrocinadores reciben mucha más exposición que hace un año. En otras palabras, el producto que Alpine vende hoy vale bastante más que el que ofrecía cuando se firmó el acuerdo anterior. Y eso es exactamente lo que Briatore estaría utilizando como argumento. No está diciendo que Colapinto no sea suficientemente bueno. Está diciendo que el asiento cuesta más. Y quiere que los patrocinadores paguen esa diferencia. Puede sonar duro, pero esta lógica lleva décadas existiendo dentro de la Fórmula 1. Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años.
Muchas negociaciones nunca se deciden únicamente por el cronómetro. También se deciden en una mesa de reuniones, con contratos, con patrocinadores y con cifras que pocas veces llegan al conocimiento del público. Pero aquí la historia todavía guarda otro giro inesperado. Porque mientras negociaba con Colapinto, Pro aparentemente mantenía abierto todo el mercado de pilotos. Y eso cambia completamente el equilibrio de poder. Imagina la situación. Si el asiento continúa disponible, Alpine puede conversar con otros nombres importantes del paddock mientras, al mismo tiempo, aumenta la presión sobre los patrocinadores del argentino. Es una posición negociadora muy fuerte, porque ambas partes sienten que el tiempo juega en su contra. Y precisamente eso fue lo que Javier Rubio intentó explicar. Según su análisis, mantener el mercado abierto beneficia directamente a Brito. No porque quiera perjudicar a Colapinto, sino porque le permite negociar desde una posición mucho más favorable. Mientras exista incertidumbre, el equipo conserva todas las opciones sobre la mesa. Y aquí aparece otro elemento que hace todo aún más interesante. Durante las últimas semanas comenzaron a circular nombres importantes como posibles alternativas para distintos movimientos dentro del mercado. Entre ellos apareció incluso Fernando Alonso. Ojo con esto, porque es un detalle clave. No significa necesariamente que Alpine vaya a reemplazar a Colapinto. Significa que el simple hecho de que esos rumores existan aumenta el valor de negociación del equipo. Porque los patrocinadores saben que hay competencia. Y cuando hay competencia, el precio suele subir. Eso es exactamente lo que convierte esta historia en mucho más que una simple renovación contractual. Estamos viendo una auténtica partida de ajedrez. Cada movimiento tiene un objetivo. Cada silencio transmite un mensaje. Cada rumor puede convertirse en una herramienta de presión. Y mientras los aficionados discuten en redes sociales quién tiene razón, las verdaderas conversaciones ocurren lejos de las cámaras. Dentro de las oficinas de Enstone, hay algo que muchos fanáticos olvidan. La Fórmula 1 es uno de los deportes más tecnológicos del mundo, pero también uno de los negocios más sofisticados que existen. Las emociones venden titulares, pero los millones terminan decidiendo muchas carreras, incluso antes de que empiece la temporada. Y justo cuando parecía que todo se reducía únicamente a una negociación económica, surgió un nuevo factor que podría acelerar completamente la decisión de Alpine. Porque una empresa multimillonaria ya está observando atentamente cada movimiento del equipo, y lo que esa compañía espera de Brito podría cambiar el destino de Franco Colapinto mucho antes de lo que cualquiera imagina. Esa compañía es Gucci, y aunque muchos aficionados solo la conocen como una de las marcas de lujo más importantes del mundo, su llegada al proyecto de Alpine podría convertirse en una pieza decisiva dentro de toda esta negociación. Porque aquí es donde la historia da otro giro inesperado. Según la información que comenzó a circular en el entorno de la Fórmula 1, el acuerdo entre Gucci y Alpine representaría una inversión enorme para las próximas temporadas. Un contrato de semejante magnitud no solo implica dinero, también exige planificación, estabilidad y una imagen perfectamente definida. Y hay algo que las grandes marcas jamás dejan al azar. Necesitan saber quién representará su proyecto, quién llevará sus colores, quién aparecerá en sus campañas publicitarias, quién será el rostro visible de una inversión que puede superar decenas de millones de euros. Por eso la alineación de pilotos para 2027 no es únicamente un asunto deportivo. También es una decisión comercial. Y cuando una marca de ese nivel espera respuestas, el margen para seguir retrasando una negociación empieza a reducirse. Pero eso tampoco significa que la renovación esté garantizada. Ese es precisamente el error que muchos pueden cometer. Porque en la Fórmula 1 los contratos no existen hasta que ambas partes firman el último documento. Nada más. Y si realmente entiendes cómo funciona este deporte, sabes que incluso acuerdos aparentemente cerrados pueden cambiar en cuestión de horas. Por eso la visita de Colapinto a Enstone adquiere tanta importancia. No fue una reunión protocolaria. Fue una demostración de que la negociación sigue viva. De que todavía existen puntos pendientes.
y de que ambas partes consideran que vale la pena seguir buscando un acuerdo. Pero aquí aparece otra pregunta que casi nadie está respondiendo. Si realmente Williams fuera una alternativa tan avanzada como algunos rumores insinuaban, ¿por qué Colapinto habría dedicado el parón de verano a negociar personalmente con Ain? La respuesta parece bastante lógica. Todo indica que cualquier conversación con otros equipos existiría únicamente como un plan alternativo. La prioridad sigue siendo Alpine. Y eso tiene mucho sentido. Franco ya conoce la estructura. Trabaja diariamente con Sparlow y con los ingenieros. Conoce los procedimientos internos. Ha construido relaciones dentro del equipo durante toda la temporada. Y empezar desde cero en otra escudería siempre representa un riesgo. Eso no significa que Williams haya desaparecido del mapa. Significa que, al menos por ahora, Alpine continúa ocupando el primer lugar en la lista de prioridades. Y eso también explica otro detalle muy importante. Colapinto no esperó sentado una llamada. Fue él quien decidió viajar. Fue él quien puso el cuerpo en la negociación. Eso habla mucho de su carácter. Habla de un piloto que entiende que su futuro también se construye fuera del coche. Porque las carreras se ganan los domingos. Pero muchas oportunidades se consiguen durante la semana. Y aquí es donde la presión empieza a aumentar para todos. Para Briatore. Para los patrocinadores. Para Pine. Y también para el propio Colapinto. Porque el reloj no se detiene. Cada día que pasa sin una firma mantiene abiertas todas las posibilidades. Y precisamente esa incertidumbre es la herramienta más poderosa que tiene Briatore en este momento. Mientras el contrato no esté firmado, puede seguir negociando. Puede seguir escuchando propuestas. Puede seguir utilizando el interés del mercado para fortalecer su posición. Y aunque eso genere ansiedad entre los aficionados argentinos, desde el punto de vista empresarial resulta una estrategia perfectamente comprensible. Déjamelo en los comentarios porque quiero leer todas las opiniones. Si disfrutaste este análisis y quieres seguir informado sobre cada novedad del futuro de Franco Colapinto y del mercado de la Fórmula 1, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de los próximos videos. Porque cuando aparezcan nuevas noticias sobre esta negociación, aquí las analizaremos con todo el contexto que realmente importa. Nos vemos en el próximo video.